Bueno, pues en este video vamos a explicar cómo se calcula el presupuesto de compras de materiales, el presupuesto de mano de obra, presupuesto de gastos de fabricación, de operación y el presupuesto de inventarios. Entonces, primero que nada vamos a empezar con el presupuesto de compras de materiales o materia prima. Entonces el formato viene siendo el siguiente: materia prima directa más inventario final de materiales igual a materiales disponibles, menos inventario inicial de materiales igual a compras en unidades, multiplicado por el costo por unidad de material igual a compras en pesos. Entonces, muy importante que en este presupuesto, al igual que en los anteriores, también manejamos inventarios iniciales y finales de materia prima. Entonces esa información se las tienen que dar en el problema y de esa manera tienen que completar el formato. Como ya habíamos dicho en otro video, pues estamos usando un ejemplo de una empresa que fabrica bicicletas. Entonces en este caso tenemos de materia prima directa 50 llantas. Entonces 50 llantas más el inventario final, que son 30, nos da un total de 80 llantas disponibles. Menos el inventario inicial, que son 20 llantas, nos da que tenemos que comprar 60 llantas en total. Y luego, ya que tenemos 60 llantas, tenemos que ver cuánto cuesta cada llanta, que en este caso son 10 pesos por llanta. Entonces 60 llantas multiplicado por 10 pesos por llanta nos da en total 600 pesos. Nuestras compras de materiales tienen que ser de 600. Y eso es para el presupuesto de compras de materiales. Vámonos con el siguiente presupuesto. El siguiente es el presupuesto de mano de obra. La mano de obra no es otra cosa más que cuántas horas se requieren para poder fabricar el producto. Entonces, obviamente lo que necesitamos saber es pues cuántas unidades queremos producir. Entonces empieza con la producción requerida o terminada, y esa producción se multiplica por las horas de mano de obra, y eso nos da las horas requeridas en producción, multiplicadas por el costo por hora, nos da la mano de obra en pesos. Siguiendo el ejemplo del caso de la empresa de bicicletas, nosotros tenemos una producción de 100 bicicletas. ¿Y cuánto nos tardamos en hacer o fabricar cada bici? Pues nos tardamos 2 horas por bici. Entonces, 100 horas por bici, 100 bicicletas multiplicado por 2 horas por cada bicicleta nos da que necesitamos 200 horas en producción. ¿A qué costo? ¿Cuánto le pagamos a cada trabajador? Al trabajador le pagamos 70 pesos la hora. Entonces 200 horas multiplicado por 70 pesos por hora nos da un total de 14,000 pesos. Estos 14,000 pesos es lo que le tenemos que pagar al trabajador por concepto de mano de obra. Pasando a los otros presupuestos, tenemos el presupuesto de gastos de operación. Este en sí es muy sencillo, recordando que los gastos de operación se refieren a todos aquellos gastos que son fijos y son necesarios para mantener funcionando el negocio. Entonces en sí pues no hay un presupuesto como tal, únicamente tienen que sumar todos sus gastos fijos. Sus gastos fijos es todo lo que tiene que ver con su negocio para mantenerlo funcionando, y pues se tienen que pagar obligatoriamente independientemente del volumen de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que pues si yo fabrico o no fabrico nada, de todas maneras tengo que pagar estos gastos. A lo mejor aquí encuentran conceptos como por ejemplo suministros de agua, luz, electricidad, la renta de un local, un salario fijo de un trabajador, cuánto van a pagar de publicidad, de marketing, etc. Pasando al otro presupuesto, es el presupuesto de gastos indirectos de fabricación o gastos de fabricación. La diferencia con el de gastos de fabricación y gastos de operación es que los gastos de fabricación están ligados al área productiva y los gastos de operación se refieren más que nada pues a cómo funciona su negocio en su totalidad. Entonces, para el presupuesto de gastos de fabricación se tiene que asignar una tasa. ¿A qué nos referimos con esto? Como son gastos de su fábrica, nosotros los tenemos que asignar de acuerdo a un criterio. Ese criterio puede ser las horas que los trabajadores están empleando en la producción, puede ser en base a las unidades que planeamos producir o fabricar, etc. Normalmente la fórmula es: sumamos todos nuestros gastos de nuestra fábrica y lo dividimos entre el total de horas requeridas en producción. Pero también se pueden hacer al momento de dividir nuestros gastos entre las unidades que planeamos producir. Es lo mismo.
y ya de esa manera les va a quedar en pesos por hora o pesos por unidad, dependiendo del caso que sea necesario. Y ya por último tenemos el presupuesto de inventarios. Como somos una empresa de fabricación, obviamente hay materiales y productos terminados. Esos son los dos inventarios que tenemos. Entonces, para calcular el inventario final de materiales, estamos de acuerdo que va a haber materiales que nos van a sobrar o que no se van a requerir en la producción. Eso es el inventario final de materiales. Entonces, la fórmula para calcularlo es inventario final de materiales multiplicado por el costo de cada tipo de material, y eso nos da el inventario final de materiales en pesos. En nuestro caso, nosotros tenemos un inventario final de materiales de 30 llantas, que estas 30 llantas son las mismas que sacamos acá en el cuarto presupuesto. Entonces 30 llantas multiplicado por 10 pesos por cada llanta nos da en total 300 pesos de inventario final de materiales. Ya por último, para el inventario final de producto terminado, la fórmula es la siguiente. Tenemos que tener el costo unitario del producto, multiplicarlo por el inventario final del producto terminado, que también se nos va a dar en el problema, y eso nos va a dar el inventario final de producto terminado en pesos. El producto terminado en sí, pues es más bien la bicicleta, ya hecho con todo y incorporado todos los elementos del costo, que si ustedes se acuerdan, los elementos del costo son los materiales, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, que para eso ya hicimos todos los presupuestos anteriores. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí de todos estos presupuestos largos? Pues el objetivo, como ya lo hemos visto en el primer video, era calcular los estados financieros, el estado de resultados, el balance general y el flujo de caja. Entonces, con toda esta información, nosotros ya podemos hacer un estado de resultados incompleto. Incompleto porque nada más estamos abarcando hasta la parte operativa. Todavía nos haría falta pues todos los aspectos financieros y otras cosas. Pero por el momento pues eso vendría siendo todo por el video. Lo único que necesitan es hacer todos estos presupuestos y ya con toda esta información ya pueden hacer un estado de resultados en donde estén sus ventas, su costo de ventas y su utilidad de operación. De la utilidad de operación para abajo ya se necesitan otros datos adicionales que más adelante vamos a ver. Y ya, pues eso vendría siendo todo. Espero que se haya entendido. Y más adelante voy a hacer un video sobre cómo calcular el costo unitario de un producto.